continuamos con este programa especial. Bien, continuamos con este programa especial desde las instalaciones de la Oficina de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, que dirige el ministro encargado de estos proyectos, José Leonel Neney Cabrera, que ya está con nosotros. Gracias, Neney, por estar con nosotros aquí, por invitarnos a este espacio para ver cuál es la dimensión, los trabajos, la connotación de esta oficina que cumple un papel muy importante en este tiempo. Para iniciar, queremos, ¿verdad?, el propietario, el orientador, el jefe de todos nosotros, que es don Antonio Espaillat, lo tenemos vía Zoom y quiere él personalmente darte la bienvenida al programa. Así que si lo permite, Neney, claro, vamos con don Antonio Espaillat. Adelante, don Antonio. Tenemos... Ahí está, don Antonio. Sí, lo escuchamos. Adelante. El día de hoy, y quiero también saludar al encargado de los proyectos estratégicos especiales de la presidencia, Neney Cabrera, quien es un amigo desde la infancia, junto en el colegio, y a quien le tengo mucho aprecio y una gran amistad. Hoy estamos haciendo este programa como en apoyo al gran trabajo que viene realizando ese ministerio, que sepas, Neney, que siempre vas a contar con nuestro apoyo y que te deseo que sigas desarrollándote también como lo estás haciendo en ese ministerio y que tus cosas sigan avanzando también como van. Bueno, parece que ahí perdimos la comunicación con don Antonio Espaillat, presidente de RCC Media. ¿Volvimos ahí, Antonio? ¿Está ahí, Antonio? Sí. Okay. Decía que felicitó a Neney por la gran labor que está realizando hasta ahora y que por Muchas gracias, don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media. Entonces, señores, vamos a entrar de inmediato en materia con Neney Cabrera, agradeciéndole la oportunidad de estar aquí en las oficinas de los proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia de la República. Entonces, vamos a empezar, Neney, por definir para todo el país cuál es el rol de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia y de qué se están ocupando ustedes. ¿Cuál ha sido la prioridad que han establecido en esta administración del presidente Luis Abinader? Muy buenos días, don Julio Martínez Pozo, doña María Elena, nuestro amigo Eury Cabral, don Lenchi Vargas. Lo de doña María Elena se lo puede quitar, que a ella no le cae bien. A mí no me lo deja, pero a ella no le cae muy bien. Eternamente joven. María Elena. Gracias, Julio. Eso es por respeto. Admiración, respeto y admiración. Respeto y admiración, exacto. Y nuestro compañero de siempre, Oli Matos, que efectivamente es nuestro compañero de siempre. Así es. Un saludo muy especial a nuestro hermano Antonio Espaillat, que como dijo él, fuimos compañeros de estudio en nuestra infancia. Y tú sabes que en el caso de Antonio, yo me di cuenta muy temprano de que iba a ser un hombre exitoso en los negocios. ¿Por qué? Porque negociaba en la escuela. Él llegaba al colegio, ya obviamente en el bachillerato, él llegaba en carro propio. Ajá. Mientras todos nosotros teníamos que esperar que nuestros padres nos dieran una bola al colegio. Y esa era una señal de que ya él empezaba desde muy temprano en sus tareas como empresario Tenía privado. visión. Claro. Y efectivamente ya se ha constituido en un gran empresario de los medios de comunicación. De manera que yo lo felicito. Le agradezco a todos ustedes el hecho de que estén aquí en el día de hoy, en nombre mío, de todo el equipo que me acompaña aquí en el programa Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República. Ustedes saben que el pasado viernes, 16 de abril, cumplimos exactamente 8 meses de gestión de gobierno. 8 meses. Y a mí me gustaría que ustedes me permitieran en este primer tramo ponderar las cosas que hemos logrado como gobierno
en apenas 8 meses. Empezando porque hay que recordar que nosotros asumimos un país totalmente devastado por la pandemia que todavía nos afecta. Encontramos un sistema sanitario colapsado, así lo manifestó el exdirector del Seguro Nacional de la Salud, don Chanel Rosa, que faltando 2 semanas para que el presidente Luis Abinader asumiera la conducción del Estado, él manifestó que el sistema sanitario estaba colapsado. Pero por igual... Ministro, perdóneme que lo interrumpa, o sea, sé que pidió un tiempo para explicar. Lo que pasa es que Chanel ha aclarado que él dijo, podría colapsar el sistema en caso de... Entonces no me podía quedar callada, porque como eso lo han mencionado en varias ocasiones, él ha aclarado que él no dijo está colapsado, sino que de seguir así el sistema podría colapsar. Él estaba como advirtiendo a la población para no relajar las medidas. Ya estábamos casi al tope en el nivel de ocupación de la unidad de cuidados intensivos, el nivel de ocupación de las camas para el COVID, estaban casi ya repletas de infectados, y él se refería en esa dirección. Pero por igual encontramos una economía totalmente paralizada y una población confinada en sus hogares. O sea, era una situación dramática, una crisis, si se quiere, nunca antes vista por nosotros, y entonces eso constituía un gran reto para el gobierno que apenas se iniciaba en ese momento. El presidente Luis Abinader reunió a su gabinete y trazamos 2 ejes fundamentales para encarar esa crisis que nos afectaba. En primer lugar, definimos que íbamos a combatir la pandemia en términos directos. Se creó un gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, y la verdad es que ese gabinete, que además de la vicepresidenta lo componen el ministro de Salud y todos los organismos que tienen que ver con el manejo de la salud pública, ha tenido un buen desempeño. Nosotros logramos aplanar la curva de contagio. De hecho, ya somos de los países del área donde mejor o menos nivel de contagio tenemos. Eso ha sido reconocido por organismos internacionales. Por igual, también somos de los países que menos muertes tenemos con relación al nivel de contagio. Y también hemos manejado la implementación del protocolo de vacunación. Somos de los países que mejor lo hemos manejado en la región, independientemente de que hemos confrontado algunos inconvenientes con el tema de la llegada de las vacunas que hemos comprado. Independientemente de eso, somos uno de los países que mejores protocolos hemos aplicado. De manera que en el primer eje que definió el presidente Luis Abinader al inicio de su gobierno, efectivamente hemos logrado la meta de combatir la pandemia con mucha eficiencia. En otro orden, y fue uno de las principales promesas del presidente Luis Abinader en campaña, él prometió de que iba a nombrar un Ministerio Público independiente. Y efectivamente, así lo hizo desde el primer día. Yo fui testigo de cuando él juramentó tanto a la magistrada Miriam Germán como a la magistrada Jenny Berenice, que él le dijo después que la juramentó, que me llamó mucho la atención. Él le dijo, quedan ustedes juramentadas. Y quiero decirle algo, no tienen que llamarme nunca, para nada. Hagan ustedes el trabajo que ustedes consideren conveniente a partir de su propia conciencia. Y eso llamó mucho la atención a todos los que estábamos presentes. Por igual ha respetado la independencia a la hora de elegir los jueces del Tribunal Constitucional. Acabamos de elegir los jueces de la Cámara de Cuentas, se observó una independencia total. Y también en el tema de la composición de la Junta Central Electoral, el presidente prefirió que eso se diera una discusión entre los actores necesarios, pero él no quiso intervenir en esa área. De manera que eso es una promesa cumplida del presidente. El otro eje que él definió para combatir la pandemia que nos afectaba era en el tema económico. Había que tomar medidas para reactivar la economía. En esa dirección, el gobierno ya al día de hoy ha destinado más de 100.000 millones de pesos para los diferentes sectores económicos, para asistir a los diferentes sectores económicos a través de financiamiento con tasas preferenciales, tiempo de gracia, y en el caso, por ejemplo, del sector agropecuario, ya hemos destinado más de 5.000 millones de pesos a tasa cero, que eso ha ayudado mucho
a la recuperación de ese sector y a los demás sectores como las pequeñas empresas y medianas empresas. Por igual también, ustedes han visto al presidente muy empeñado en empujar sectores estratégicos de la economía, como es el caso del sector turístico. Inclusive, además del ministro de Turismo, que ha hecho un gran esfuerzo, él, como presidente de la República, se puso a la cabeza del gabinete de turismo. Y ustedes lo ven prácticamente 2 o 3 veces a la semana, asistiendo a los diferentes puntos turísticos para dar primer picazo, estimular al sector privado para que comience a construir habitaciones. Ahí tenemos el caso ya anunciado de lo que va a pasar en el polo turístico de Pedernales. Con Dios delante ya tenemos propuesta concreta de inversión extranjera para construir en los próximos años alrededor de 3.000 habitaciones. Lo propio está ocurriendo en Miches. Finalmente ya vamos a tener un desarrollo turístico en Miches. Y ustedes ven también lo que va a ocurrir en Montecristi, que ahí vamos ya inclusive a instalar 800 megas de energía eléctrica a partir del gas natural. Todo eso va a venir a estimular, a reforzar todas las iniciativas que hemos tomado para enrumbar o recuperar la economía del lugar donde se encuentra. Esos son los ejes estratégicos que hemos más o menos establecido. Estamos muy satisfechos de todo lo que hemos logrado en estos 8 meses. Hay que entender que estamos todavía en medio de una crisis sin precedentes, que todavía tenemos retos importantes, tenemos obstáculos que salvar y no nos podemos descuidar. Por eso que usted ve que el presidente de la República, Luis Abinader, trabaja 16, 18, 20 horas al día, no tiene día de descanso, y así lo estamos haciendo también los ministros y todo lo que acompañamos al presidente Luis Abinader en el gobierno del cambio. De hecho, en términos particulares, yo salí el sábado pasado a las 9 de la mañana de mi casa y llegué ayer a las 10 de la noche. O sea, sábado y domingo también trabajando. Es un compromiso que hemos asumido todos por el país. Queremos sacar a este país del hoyo en que se encuentra y tenemos fe de que lo vamos a lograr de manera evidente, sobre todo a partir del año 2022. Entonces, explíquenos en qué se está priorizando en la dirección de los proyectos estratégicos de la presidencia. Usted sabe que esta es una iniciativa que nació en agosto del año 2012 y se creó con la finalidad de impulsar programas y proyectos que fueran en la dirección de combatir la pobreza extrema y de provocar la inclusión social. Esta dirección, que en principio se llamaba DIGEPET, fue modificada cuando llegamos nosotros en agosto, el 24 de agosto, para entonces nacer lo que conocemos como PROPET, que es Proyectos Estratégicos. Eury en el fondo le da las gracias por ese reconocimiento que usted acaba de hacer al presidente Medina. Un hombre justo, Neney, un hombre justo. Mire, yo he dicho que en todas las gestiones de gobierno se tienen iniciativas positivas y obviamente iniciativas negativas. Exacto. Lo importante es que al final el balance sea positivo. Exacto. Parece ser que el balance del gobierno de Danilo Medina no fue tan positivo a raíz de los resultados electorales. Excúsame. Bueno, entonces yo decía... La historia lo reivindicará, pero bueno. Bueno, vamos a esperar que la historia sea que juzgue eso. Lo importante es que ahora el país está siendo gobernado por el gobierno del cambio, que lo encabeza Luis Abinader, un hombre que ha enseñado ya por demás, que está comprometido con las mejores causas de este país y sobre todo, que era otra de las preocupaciones que teníamos, la población sentía como que la clase política le había fallado y que todo el servidor público no era honesto. Entonces, una de las cosas que el presidente Luis Abinader se ha empeñado mucho en estos primeros 8 meses es precisamente de instaurar la cultura de la transparencia y de la honestidad en el manejo de la cosa pública. Y eso lo hemos logrado. Y dicho sea de paso, no lo estoy diciendo yo porque soy ministro del gobierno de Luis Abinader, lo dicen los números. Todas las encuestas que conocemos indican que la aprobación del presidente se mueve entre 75 y 80%. Y que, inclusive, a nivel regional, solamente un presidente, en este caso
Nayib Bukele, supera al presidente Luis Abinader con algunos puntos por encima, pero sigue siendo el presidente Luis Abinader el segundo mejor valorado de todo el área. Eso es una muestra de la eficiencia con que estamos trabajando y de la buena percepción que tiene el pueblo dominicano de las ejecutorias que estamos implementando. En cuanto se refiere a esta dirección de proyectos especiales, usted sabe que encontramos 3 programas básicos, que son precisamente Quisqueya Aprende Contigo, Quisqueya Empieza Contigo y Quisqueya Digna. Fueron los 3 programas que encontramos, programas que se dedican, en el caso de Quisqueya Aprende Contigo, a alfabetizar los adultos mayores de 15 en adelante. En el caso de Quisqueya Empieza Contigo, trabaja con la primera infancia de 0 a 5 años. Y en el caso de Quisqueya Digna, trabaja directamente con la franja que vive por debajo de la línea de la pobreza o en extrema pobreza, para ayudarlo a incorporarse al mercado laboral, a desarrollar sus capacidades. Esto va a ser explicado con mucho mayor detalle por cada uno de los directores de cada programa en su momento, porque hemos preparado un buen programa para que el pueblo dominicano conozca a ciencia cierta todas las iniciativas que tenemos desde esta oficina. Ministro, el cambio de DIGEPEP a PROPEP, ¿es solamente en el nombre? No. ¿Qué eliminaron? ¿Qué encontraron ustedes? Llamó mucho la atención unas declaraciones que usted ofreció hablando del fracaso de Dominicana Limpia, inclusive de que se estaba realizando una auditoría, rastreando el uso de millones de pesos. Entonces nos gustaría saber cuál fue el cambio, qué fue lo que encontraron. Mire, no fue solamente un cambio de nombre, es un cambio de visión, un cambio de filosofía, un cambio de propósito. Nosotros queremos ampliar los programas que encontramos, focalizarlo para generar bienestar social, para estimular la formación, para estimular las capacidades, para provocar la inserción social en el mercado laboral de esas personas que podemos alfabetizar. No solamente enseñarlo a leer y escribir, es que además le vamos a enseñar algunas manualidades, alguna capacitación, para que ellos puedan entonces buscar trabajo, buscar empleo e insertarse en el sistema productivo de la nación. Mire, en cuanto a lo que usted manifiesta, yo he dicho, y lamento que esto haya generado la reacción de algunos sectores, pero yo no vine al gobierno dominicano a polemizar con nadie. Eso no es mi propósito, no es mi estilo. Yo estoy formado para trabajar, yo vine a trabajar. Este país lo que necesita de funcionarios que vengamos a trabajar, comprometidos con la transparencia y la ética. Por eso usted me ve trabajando igual que el presidente, 16, 18, 20 horas al día. Yo no voy a polemizar porque eso sería una buena manera de perder el tiempo. Yo lo que dije y lo quiero reiterar aquí, y no me he referido a nadie en particular. El programa Dominicana Limpia, a pesar de que entiendo que fue una iniciativa interesante, porque lo que manifestaba era una preocupación genuina de una realidad en torno al mal manejo de la disposición final de los residuos sólidos en la República Dominicana, finalmente fracasó. ¿Por qué digo esto? Porque usted no puede evidenciar ningún resultado latente. O sea, nosotros nos hemos encontrado que tenemos los mismos 356 vertederos a cielo abierto, y eso ha dado como consecuencia de que el presidente de la República, Luis Abinader, nos haya encomendado la intervención inmediata de 8 vertederos que están localizados en lugares estratégicos, sobre todo en destinos turísticos, para comenzar a remediar esa situación de manera inmediata, por el daño que eso provoca a nuestro turismo. De manera que yo lamento ese debate, no voy a perder el tiempo respondiendo, ni mucho menos. Solamente digo que ahora, sí es verdad, en este gobierno del cambio que preside Luis Abinader, vamos a empezar a resolver el problema de la disposición final de los residuos sólidos en la República Dominicana. Oli. Sí, bueno, realmente es evidente que el programa Dominicana Limpia fracasó, independientemente de los esfuerzos que se hicieron, y creo que cuestionar esas declaraciones del ministro debe ser alguien que no vive en este país para no ver que realmente fue un total fracaso. Pero ahora con este nuevo proyecto, ministro, ¿dónde estarán ubicados estos vertederos?
centro de donde Sí, se va vertedero a cielo a abierto, para que la gestionar gente entienda. los desperdicios sólidos, porque sabemos incluso que la ciudadanía tiene que comprometerse, tiene que educarse sobre cómo gestionar estos desperdicios, que no solo afectan el turismo, sino también hasta la propia salud de los ciudadanos. ¿Dónde estarían ubicados estos centros y a cuáles comunidades beneficiarían? Y si puede decirnos también cuánto proyecta el gobierno dominicano invertir en ellos. Mira, se ha diseñado un programa, un proyecto que se denomina Eco 5 RD, ahí está en el banner. Ese es el proyecto que se va a encargar de la intervención, la remediación, construcción de estaciones de transferencia y relleno sanitario alrededor del país. Vamos a iniciar con estos 8 vertederos que ya fueron identificados. Estamos hablando del vertedero de Jaina, que ya fue intervenido, sobre todo cuando fuimos, estaba precisamente con un incendio activo, o sea, prendido en fuego. Ya logramos controlar esa situación y comenzamos ya su remediación. También vamos a intervenir en Santo Domingo Este, ya intervenimos en Higüey, vamos a intervenir o intervenimos en Punta Cana, Samaná, Terrena, Nagua y Puerto Plata. Fíjense que son principalmente zonas turísticas. Por reactivar la industria turística, y es obvio que también tenemos que resolver el problema de la disposición final, porque eso sería como una bomba de tiempo que atentaría contra ese gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para resolver, para reactivar ese sector. Aquí están las imágenes. Ahí está un antes, como nosotros nos encontramos, y lo que ya hemos logrado hasta ahora. Eso es en apenas un mes y medio que hemos logrado ese cambio. Hemos sido ya fruto de la felicitación de muchos sectores, sobre todo del sector privado que trabaja alrededor de la industria turística. Sería inclusive interesantísimo, si es posible, que algunos de los alcaldes de esas comunidades puedan llamar para que ellos mismos sean los que den el testimonio de lo que está ocurriendo, porque pudiera creer que yo estoy diciendo algo que no se corresponde con la verdad. Bueno, que se los mismos está viendo actores las imágenes. Se están viendo las imágenes. La gente que nos Mira, está siguiendo y por otra cosa televisión muy interesante, está Oli, viendo las otra imágenes. cosa muy interesante, Oli, que es la importancia de un gobierno y un presidente generar confianza en los actores productivos en el sector privado. Esas intervenciones que tenemos ya prácticamente 2 meses, se ha hecho con el apoyo del sector privado. El gobierno no ha tenido que erogar un solo peso al día de hoy. No. El sector privado ha prestado equipos, las alcaldías también han ayudado con combustible y nosotros hemos aportado nuestros técnicos, nuestra hora de trabajo para lograr ese cambio radical y beneficioso que ya hemos logrado. Bien, antes de continuar con las preguntas... Oli hizo una pregunta a Martínez Pozo, sí, que no quiero que se quede en el aire. El gobierno va a destinar para este año alrededor de 600 millones de pesos para esta parte de remediación que ya tenemos de aquí a diciembre. Bueno, saludar a Ricky Michel Presbot, quien es el director de planificación y desarrollo de los programas estratégicos y especiales de la presidencia, que nos acompaña en esta conversación con el ministro hermano de Khalil, y miembro del equipo. Oye, y yo Miren, apostaría a él. Ese es un Marca técnico, ¿verdad? Miren, Pero yo quiero que sí. decirle a ustedes, Khalil es bueno, pero él es excelente. quiero decirle a ustedes, si me permiten, que así como yo me siento satisfecho y orgulloso de pertenecer al equipo de gobierno del presidente Luis Abinader, porque es un equipo de primera línea, aquí en Propet me acompaña un equipo de hombres y mujeres del más alto perfil profesional. Gente jóvenes, profesionales, gente muy preparada, con altas calificaciones. Cada uno hace su trabajo y eso es lo que me ha permitido obtener los frutos que hemos tenido en apenas 8 meses. De igual manera también tenemos personas que no son tan jóvenes, yo digo jóvenes, o mejor dicho, jóvenes maduros, que yo le llamo, como por ejemplo Bárbaro Batista, que no es tan joven, pero tiene pensamientos muy modernos. Orlando Sayán, que no es tan joven. Orlando es joven. Muchacho, joven. De idea y de todo. Lenchi, adelante. Bien, señor ministro,
Desde que surgió esta unidad gubernamental, se consideró especial, incluso ya también con el segundo nombre. Dos cosas. En primer lugar, desde el punto de vista institucional, ¿cuáles han sido los grandes logros de este estamento? Y en segundo lugar, dado que el gobierno de Abinader eliminó o está en proceso de eliminar una serie de entidades que más o menos coliden con otros ministerios, ¿no tiene usted temor de que este sea también uno de ellos a posteriori? ¿Qué es lo que la hace tan especial a esta entidad? Nos gustaría escucharlo del ministro, que impide, por ejemplo, que no o impidió que haya sido refundido con otras instancias. Mira, como dice el decreto que le dio origen, nosotros trabajamos con iniciativas que vayan a combatir la pobreza extrema y que, como dije, provoquen la inclusión social, la movilidad social de los ciudadanos. Pero además de eso, nosotros somos como una especie de incubadora de ideas y de programas y de proyectos. De hecho, además de los 3 programas que encontramos, ya tenemos alrededor de 4 proyectos más que vamos a explicar en unos minutos, que van directamente y son entrelazados a combatir esa pobreza extrema. Ustedes verán lo interesante que son cada uno de los proyectos. Ha sido bien pensado, bien planteado, y estamos seguros de que va a tener un gran impacto social cada uno de ellos. Mire, proyectos especiales y estratégicos de la presidencia siempre van a existir, porque además es como un brazo ejecutor del presidente. Todas las iniciativas que se le presentan al presidente en la medida que él se va desplazando alrededor del país, que no es tan presupuestada en la ejecución del año, entonces él tiene esta ventana para poder ejecutarla. Usted sabe que aquí hay necesidades perentorias y entonces ahí se diseña un presupuesto que no son tomadas en cuenta esas necesidades puntuales de una localidad específica, y cuando el presidente se desplace que nos damos cuenta que efectivamente se necesita resolver eso, y esta es una ventana para poder resolver esas urgencias que se presentan. Escúchame, Eury, que creo que tenemos en la línea telefónica Alfredo Peralta Jr. Él es el alcalde de Nagua. Sí. Vamos a ver si... A propósito del tema de los vertederos, de los cual hablaba el ministro. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? El sol de la mañana. Bien, alcalde. Cuéntenos qué ha pasado en su municipio con el tema de los vertederos. La verdad que lo que ha pasado con nosotros es una revolución. Yo recuerdo que hace 3 años recibí la visita en este momento el ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, que quería cerrar el vertedero de Nagua por la manera en que estaba operando frente al mar y la contaminación que tenía. En ese momento nosotros le decimos, no tenemos problema, usted lo puede cerrar, pero yo lo voy a llevar la basura a su casa, porque ¿a dónde la voy a llevar? No tenemos otra opción, eso es lo que hemos heredado, y el municipio con pocos recursos no está en condiciones de poder comprar el terreno y hacer todo lo que tiene que hacer. Por cierto, gracias a Dios, al presidente Luis Abinader y a don Ené Cabrera, mi amigo, lo que ha sucedido en Nagua es una revolución ecológica. El vertedero de fondo estaba frente al mar, muy cerca de la Laguna Perú, una reserva científica, que estaba contaminando no solo el mar, sino también la laguna. Y cuando pasaban todos los turistas que iban rumbo a los principales hoteles que tiene la República Dominicana, que están en Cabrera, incluyendo Yeiloma, Toyola, todos que precisaban a él en el aeropuerto de Café, y ahí pasaban, me daba vergüenza que lo primero que vieran de Nagua era un vertedero frente al mar, a cielo abierto, sin ningún tipo de condiciones para poderse manejar. Ahora tú vas, temor equivocado, tú puedes comer dentro de lo que es. Mira el cambio que antes era el vertedero, ahora es una situación ecológica que tenemos ahí. Aparte de eso, gracias al presidente también logramos comprar un terreno para reubicar y construir una moderna estación de transferencia para toda la provincia. Usted puede explicarnos. Alcalde, explícanos en qué ha consistido el cambio. Lo apreciamos en imágenes, pero usted sabe que miles de personas no se escuchan y hay que explicarle en qué ha consistido el cambio. Claro. En qué ha consistido el cambio. Alcalde, explícanos en qué ha consistido el cambio. Lo apreciamos en imágenes, pero usted sabe que miles de personas no se escuchan y hay que explicarle en qué ha consistido el cambio.
Mira, lo primero que antes que tirábamos toda la basura así lo abierto y vivía el vertedero prendido todos los días quemando. Inmediatamente entraron ya los equipos pesados, llevó el director de Estado Especialidad de Protección del Cabrera. Se solucionó primero el problema de la basura medioambiental. Se recogieron, se botaron, se reubicaron, se quemaron, hicieron todo lo que manda, todo como demanda la ley. Ahora ya hay un sistema que inmediatamente llega, el camión, están los equipos esperando y está siendo procesada la basura para que no se convierta nuevamente en foco de contaminación. Es lo que se construye la estación de Transfren. A la verdad que el municipio de Nagua y la provincia se sienten altamente regocijados. Mira, tú no te imaginas la cantidad de personas en los últimos 20 años, más de 21 años que se puso el vertedero ahí, 20 años que tienen, que han muerto en esa autopista a causa del vertedero, porque cuando estaba encendido de noche, todo ese humo no permitía que las personas pudieran ver que estaban transitando por la pista, y los motoristas, no es uno ni dos que perdieron su vida ahí en un accidente de tránsito en esa pista que se convirtió en un peligro grande. A la verdad que el impacto que ha tenido para el municipio de Nagua y para la provincia esta solución no se puede cuantificar en dinero ni en vidas humanas que se ha recuperado. La verdad que nosotros nos sentimos muy felices y agradecidos de Luis Abinader y de René Cabrera por entender la importancia de incluir a Nagua en esta primera etapa, los primeros 5 vertederos que se están solucionando. ¿Y dónde es que están llevando la basura ahora? ¿Cerrado este? ¿Al mismo lugar? No está cerrado, está en el mismo lugar, se están procesando y trabajando ahí mismo. Es lo que se hace la licitación para construir la nueva estación de transferencia, que ya no estará cerca del mar, sino que se construye en un lugar adecuado para poder realizar este tipo de intercambio. Es decir, que está como un relleno sanitario ahora, porque vemos que está cubierta, no está, exactamente. Alcalde, usted mencionó al presidente Abinader, mencionó al ministro René Cabrera, pero me llama la atención que usted no ha hablado de Chu Vázquez. Es que no ha contribuido en nada con estos cambios que se han producido ahí. Pero usted no lo había mencionado. Julio, no vamos a pelear. Es un político veterano, Julio. Él está hablando de relleno sanitario, Julio. La seguridad ciudadana y a la verdad que el sur le hará un antes y un después con este país. Este país, después que termine su gestión de interior y policial, será un país mucho más seguro y los niveles de delincuencia en la República Dominicana estarán controlados. Todo el mundo sabe la capacidad de trabajo que tiene Chuque cuando asume un tema para que no lo vea resolver, no lo puede. Por lo que yo Abinader no pudo poner en mejores manos las manos de la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias al alcalde de Nagua, Alfredo Julio. Peralta. Gracias, alcalde, gracias. Julio, Gracias. ese mismo testimonio recibí yo de parte del representante de la Agencia de Cooperación Alemana, que insistió mucho en verme, y cuando yo lo recibí me llamó la atención de que él me dijo en su español un poco machacado, dice: ministro, yo tenía mucho interés de conocerlo, porque yo fui a Terrena y lo que yo vi ahí me dejó sorprendido, porque era un tema que afectaba a la Terrena desde hace más de 20 años. Y tal. Y me he dado cuenta que usted en apenas 2 meses, 1 mes y medio, ya ha resuelto el problema. Entonces yo quería conocerlo, a ver, para que usted me explique cómo que usted lo ha resuelto tan rápido. Y entonces la verdad es que uno recibe eso y le da mucha satisfacción. Mire, yo quiero aprovechar. ¿Y cuántos recursos ha puesto este ministerio para solucionar esos problemas? Es como dije, Oli, es que hasta ahora el Estado Dominicano no ha tenido que invertir un solo peso para resolver ese problema. O sea, el sector Todo privado. ha Solo la sido voluntad política y el apoyo del cooperación, sector colaboración del sector privado, la intervención de los alcaldes, a quienes le agradezco públicamente, y obviamente el trabajo nuestro que aportamos los ingenieros, la capacidad técnica para resolver este problema. Mira, yo quiero... Antes de que pase otro tema, yo te iba a hacer una pregunta hace un momentito. Es si hay una meta específica, o sea, dentro del plan general que tienes mientras estés al frente de este ministerio, de esta oficina, hay un estimado de cómo se reduciría en términos porcentuales los niveles de pobreza, tanto global como pobreza extrema, que fue uno de los, digamos, en el gobierno anterior, la creación de ese programa fue precisamente para eso, y se logró reducir tanto la pobreza extrema como la pobreza general en niveles importantes.
Claro, ahora hay una situación más especial, por la pandemia ha complicado todo. Claro, Entonces, claro. sí, Porque todo volvió para atrás. Exacto. Si hay alguna meta específica. Sí, pero antes de pasar ese tema, Eury, porque vamos a salir ya del tema de los vertederos. Ok. Y antes de salir de ese tema, yo quiero aprovechar la ocasión para manifestar lo siguiente, porque han habido algunos que malsanamente plantean la idea de que yo tengo un conflicto de intereses. Porque mi familia, a nivel personal, ¿Ha estado vinculado a eso? tienen algún nivel de vínculo con el manejo de la disposición final de los residuos sólidos. Y yo he dicho, pero lejos de eso ser un obstáculo, es una gran ventaja, porque de alguna manera tengo la experiencia adquirida necesaria para yo comenzar a resolver este problema. Y así lo ha manifestado el presidente Luis Abinader. Es como que usted diga, un ingeniero, porque tenga una oficina de ingeniero, no puede ser ministro de Obras Públicas, porque tiene un conflicto de intereses. O un médico que tenga un hospital o una clínica privada no puede ser ministro de Salud, porque entonces tiene un conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses si pone el sitio que dirige al servicio Ahí de su es negocio. Exactamente. El problema no es si usted viene del sector, el problema es de una visión de honestidad. Exacto. Usted tiene que venir a la gestión pública sabiendo de que una cosa son sus intereses en el sector privado y otra cosa muy diferente son los intereses en el sector público. Yo fui formado para ser honesto. Yo no voy a transigir en eso y de hecho todos los que me acompañan aquí saben que periódicamente hacemos reuniones y lo primero que yo pongo sobre la mesa es el manejo transparente de los recursos públicos. De manera que nadie se puede equivocar. O sea, no hay nada vinculado a la ley Cabrera. Pero absolutamente. No. De hecho, cuando el presidente Luis Abinader me informó que yo iba a ser parte de su cuerpo de ministros, yo reuní a mi familia y le dije, miren, ahora el presidente me ha invitado a ser parte de su gabinete y llegó el momento de yo desvincularme de mis actividades privadas y quedan en manos de ustedes la administración de todos mis intereses, porque ya yo me voy a dedicar a ser servidor público y yo no quiero que nada del sector privado colinde con mis funciones en la administración pública. Y además hicimos el compromiso de que ninguna de mis empresas puede ser suplidora del Estado Dominicano, porque yo, como les reitero, es un compromiso con la honestidad. Yo tengo 54 años y he construido, gracias a Dios, un nombre, una imagen. Nunca había sido funcionario público. Sí fui legislador por 8 años y ustedes que son periodistas ya de larga data saben que durante mis funciones como legislador no se produjo ningún escándalo alrededor mío. O sea, en mi vida he observado siempre la ética, la moral, la transparencia y yo no voy a cambiar ya con 54 años, yendo ya a convertirme en un hombre maduro. ¿Pero para qué? Todo lo que yo tengo, gracias a Dios, lo he conseguido en mis actividades productivas en el sector privado. Es lo mismo que pasa con la mayoría de los funcionarios que acompañan al presidente Luis Abinader. Todos, en su mayoría, venimos del sector privado, de actividades privadas. Y todos ahora somos funcionarios y todos tenemos que aprender a deslindar las cosas. Esto no se trata de que, porque usted tenga la oportunidad de servidor público, usted tiene que beneficiarse en términos privados. Nosotros en este gobierno del cambio le estamos enseñando al pueblo dominicano que se puede ser funcionario público y al mismo tiempo se puede ser honesto. Ministro, hay un conflicto que tiene dos caras, no tiene que ver... No, pero Julio, quedó pendiente lo de mi pregunta, antes de que cambiemos la meta de la enfrentar la pobreza. Eury, como bien tú dijiste, todos los indicadores de la pobreza vinieron para atrás a partir de la pandemia. Sí, exacto. Lo que habíamos mejorado, entonces ya no solamente que volvieron para atrás, sino que se incluyeron nuevos. Porque obviamente estamos en una pandemia que ha afectado todas las economías mundiales. Y como que nosotros ahora tenemos que empezar, no desde cero, desde -0 o -10. Y ahora es un reto de todos los gobiernos. En este año 2021, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo por comenzar a crear las condiciones para entonces establecernos metas en el 2022, porque es que todavía la economía está muy resentida y no queremos crear falsas expectativas para que después entonces tengamos que plantear de que no logramos esas metas. Ministro, hay un conflicto con dos caras. No tiene que ver necesariamente
con los planes estratégicos y especiales de la presidencia, pero sí con el gobierno. Yo sé que usted es una persona muy cercana al presidente Abinader. Entonces, por una parte tenemos a miles de personas desvinculadas o canceladas que hacen protestas constantes reclamando prestaciones. Por otra parte tenemos también a miles de PRMistas que expresan inconformidades porque no han podido ser incluidos en el gobierno como es su aspiración. Incluso leía la semana pasada un dirigente del PRM que se quejaba diciendo que él no sabe de dónde salieron tantas mujeres lindas que él ve en las oficinas públicas, porque él supuestamente no las vio en campaña, que si son las mismas que han cambiado. Entonces, en ambas caras, ¿cuál es la salida que se prevé? Tanto la de aquellos que se han ido, que reclaman reivindicaciones, como lo que quieren una oportunidad para trabajar en el Estado. Mira, en primer lugar, nosotros encontramos aquí una de empleados que nosotros definimos como supernumerarios, por encima de las necesidades reales nuestras. Inmediatamente detectamos esa falla, comenzamos a ver cuáles de esos empleados efectivamente rendían una labor para la institución y para el Estado. Y cuando nos dimos cuenta que la mayoría de ellos no rendían ninguna labor, comenzamos a desvincularlos. Claro, aquí viene también la capacidad de buen administrador que tengo yo junto a mi equipo. Nosotros hicimos las previsiones del lugar para poder pagarle las prestaciones laborales a cada uno de esos funcionarios que fueron desvinculados. Igual también le hemos pagado la proporción que le tocaba del salario número 13. O sea, aquí no ha habido ese problema. Bueno, yo diría, hasta el momento nosotros hemos pagado el 100% de todas las prestaciones que han venido con certificaciones emitidas por el Ministerio de la Administración Pública. Porque es bueno decir que nosotros no pagamos ninguna prestación que no sea certificada por el MAP. Es decir, la nominilla extra que no estaban asentadas como servidores, no califican. Si a mí me salió un cheque y no estaba registrado TCS. Por eso le exigimos una certificación del Ministerio de Administración Pública donde certifica, valga la redundancia, que usted sí desempeñaba una labor en la institución e inclusive esa certificación nos indica cuánto le debemos pagar por sus prestaciones. Un poquito más adelante. Existía una nominilla. Claro. No, perdón, eso lo dice Oli, pero el ministro es usted. Usted ha dicho, todo el que viene con la certificación de MAP tiene sus prestaciones, pero se han encontrado con casos de personal que no trabajaba. Mire, para terminar la primera idea, Ajá. Esta es una institución que ha cumplido al día de hoy con el 100% del pago de sus prestaciones y con el 100% del pago del salario número 13 a todos los desvinculados. Vuelvo y reitero, todos los desvinculados que han traído su certificación del Ministerio de Administración Pública. El que no pueda conseguir esa certificación tiene que saber que no va a ser objeto de ese pago de prestaciones. Un poquito más adelante, María Elena, vamos a escuchar la intervención del director de Recursos Humanos que nos va a dar un poquito con más detalle qué fue lo que encontramos, cuál fue la situación y ahí entonces nos vamos a enterar de la realidad que hemos tenido que manejar. Bien, señores, el sol de la mañana, estamos pues en las oficinas de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, conversando con el ministro Neney Cabrera y con parte del equipo de estos proyectos. Y también, desde luego, dando seguimiento a todos los temas importantes, a todas las informaciones que se han producido en el país, que Marilena, no dijiste nada de la reaparición de la dama. La dama reapareció en el día de ayer, haciendo algunas precisiones de que ella sustenta todo lo que dijo, aunque no mantiene la querella. ¿La leíste? No leí. Ella sustenta todo lo que ella planteó. Pero entonces, Julio, ella está
siendo coherente con el acuerdo, de que no mantiene la querella por el acuerdo, pero lo que denunció... Ella mantiene su denuncia, dice que no continúa en eso porque le afecta, le hace daño. Dice que los fiscales se burlaron de ella. Que los fiscales se burlaron de ella cuando varias veces narró su historia, se burlaron de ella, pero que ella mantiene plenamente todo lo que dijo, aunque no está en querella, y mantiene su desistimiento, es decir, que no está con el propósito de seguir eso judicialmente. Bueno, esos son elementos positivos desde un enfoque para el Ministerio Público, que ha seguido la investigación y ha seguido con el caso, porque el tema es no si ella mantiene o no la querella, porque ya se sabe que hubo un acuerdo y la obligaron a irse del país y punto, y ella está muy afectada y toda la familia. El papá sufrió de taquicardia durante unos días porque no son familias acostumbradas a este tipo de escándalos. Si no, lo importante es, ¿ocurrió el hecho o no? E independientemente de que el hombre le hayan dado libertad, ¿no? Y presentación periódica, pero ocurrió el hecho, entonces que sea sancionado, y estamos a la espera de una conclusión del caso, porque se va a mandar una señal si eso se va a permitir en este gobierno o no, en caso de que se compruebe de que ocurrió, que siempre hay que hablar así. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. ¡Cambio y fuera!